El sistema abierto de la facultad, el doctor Gerardo Hernández Rojas, profesor también de aquí de esta facultad, y el doctor Oscar Zamora Árivalos, que también es jefe de la división de escolarizados. Entonces les pido un fuerte aplauso para nuestra mesa, nuestra doctora. Nos harán una presentación del libro, comentarán, y al final les pediría que si tienen alguna duda o comentario, lo dejemos, ¿sí?, en los últimos minutos de la presentación. Nada más quería agradecer la presencia de todos en esta presentación y sobre todo, bueno, la mesa. Los comentarios seguro enriquecerán muchísimo el trabajo hacia adelante. Y bueno, este libro es producto de la investigación que realicé en la maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Y bueno, quisiera dedicar esta presentación al doctor Eduardo Weiss, que fue mi asesor y que, bueno, lamentablemente nos dejó en este febrero, pero bueno, sé que está aquí y nos acompañará también en esta sesión. Muchas gracias y bueno, agradecer a los comentarios que haga el doctor Hernández Rojas, experto en la teoría sociocultural, en enfoque histórico cultural y con publicaciones muy interesantes sobre la escritura académica. El doctor Oscar Zamora, que siempre estuvo apoyando los proyectos que realizamos sobre formación de psicólogos en escenarios de práctica, y al maestro Molina por pues el recibimiento que me ha dado en el SUA, y seguro también sus aportaciones serán muy enriquecedoras. Muchas gracias y gracias a ustedes. Maestro Jorge, por favor. Bien, pues buenas tardes. Vamos a hacer un breve comentario, empezando por felicitar a Marisol, porque pues su trabajo se ve concretado en un texto de lo más interesante, porque la idea es que el trabajo que realizamos en la facultad pues queden productos, tanto donde se refleje lo que se hizo, como para que quienes continúan puedan revisar, tomar en cuenta y mejorar y trabajar a partir de estas experiencias que se nos relatan en el texto. Entonces, ojalá y hayan muchos productos de este tipo. La universidad pues es producir conocimientos, producir obras, y este es un muy buen ejemplo, y pues felicitar, como les digo, a Marisol de Diego por este magnífico trabajo. Ya hablando del texto en sí mismo, a mí me pareció de lo más interesante la forma en que ella abordó esta situación, como se ha comentado y como ella plantea en el texto. Básicamente la experiencia de dos grupos de estudiantes de la facultad, unos que estaban haciendo prácticas experimentales y otros prácticas clínicas, aparentemente dos enfoques muy diferentes, y que uno podría pensar que son datos cuantitativos un poco difíciles de revisar, pero como ella lo enfoca con una visión vygotskyana, bien, yo diría, quizá un nombre también del libro hubiera sido el proceso de formación, de cómo formarse como psicólogos, el proceso de formarse como psicólogos en las prácticas. Cómo más allá de los conocimientos específicos que les transmiten sus asesores, sus instructores de laboratorio, es la vivencia que tienen los estudiantes y cómo recopilar estas vivencias. Entonces, solo con una visión basada en Vygotsky, pero también usando la narrativa, usando la hermenéutica, escuchando las narrativas que hacen los estudiantes de sus experiencias, analizando estas narrativas, comentando estas narrativas, pudo ir
construyendo estos cambios que iban teniendo los estudiantes a partir de su paso por estas prácticas. ¿Cómo pudo integrarlas y reflejarlas en el texto? Cosa nada sencillo. Y cómo desde algunas narraciones que los estudiantes hacían, como algunas que cita interesantes de las ratas vándalas las ratas que vandalizaban, o experiencias con los niños en las prácticas, pero cómo poner esto de tal manera que sea información útil para los que siguen. Esto a mí me pareció muy interesante, cómo pudo ella ver el trabajo y los cambios que iban sufriendo o recibiendo, disfrutando los estudiantes, y cómo esto les iba sirviendo para su formación. Más allá de lo cuantitativo, cómo poder integrarlo, me pareció de lo más interesante esta postura que ella asumió y que nos permite ir más allá del currículum, claramente de los objetivos cuantitativos que marca el currículum, a estos cambios cualitativos que tienen los estudiantes en su paso por las aulas. Esto que pudo ella recopilar con estas entrevistas, con estas observaciones, con estas descripciones que nos hace, con estas narrativas, me pareció muy enriquecedor, un enfoque que puede y que debemos para mí, de tomar, de usar, y que vale la pena incluso que este texto se difunda, lo conozcan compañeros que trabajan en prácticas y que puedan seguir este tipo de modelo para seguir a sus estudiantes. Esta parte, cómo cambian los estudiantes cuando pasan por las aulas, en este caso por un laboratorio de psicología experimental, por un aula de psicología clínica con sus supervisores, haciendo entrevistas, pero qué transformaciones sufre el estudiante. Insisto, más allá del conocimiento objetivo que recibió, cómo poderlo enriquecer, y Marisol lo logra de una manera muy interesante, muy positiva en su texto. Entonces yo realmente no tendría mucho más que decir que felicitarla, que pedir que continuara, y a nosotros, a mí en el SUA, en la Universidad Abierta, que se conozca el texto y que se sigan estos modelos y que se pueda continuar con investigaciones de este tipo. Entonces, pues felicidades, Marisol, y continuar trabajando. Muchas gracias. Creo que me toca a mí. El maestro Jorge ya me pasó el micrófono, no lo puedo eludir. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. He preparado un documento, sí es un poco largo, pero bueno, espero ser un buen lector del mismo para externalizar los comentarios que me interesaría resaltar a propósito de la presentación del libro de la maestra Marisol de Diego Correa. Y como tengo luego mala memoria, pues necesito un mediador que me ayude y que me auxilie. En este caso es la escritura. Entonces voy a dar lectura a mi comentario. Es un placer y un gusto para mí tener la oportunidad de usar este foro académico para presentar el libro de la maestra en Ciencias Marisol de Diego Correa, con título Psicólogos en Formación y subtítulo Participación guiada en comunidades de práctica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, que además ha obtenido un premio otorgado por la ANUYES a la mejor tesis de maestría de educación superior de 2015. Agradezco sinceramente la invitación que la maestra de Diego me ha extendido para comentar tan interesante documento. El libro que nos presenta la autora consta de 5 capítulos, todos ellos con una organización interna muy apropiada y una secuencia capitular con sentido lógico y bien direccionado. Debo decir que en cada uno de ellos prevalece una buena prosa y un estilo entre académico y coloquial, bien expresado y claro para el lector experto y novato.
Ambos encontrarán ideas relevantes para la formación académica del psicólogo. El primero para reflexionar y discutir sobre ello. El segundo para aprender y quizás mirarse sobre lo que ha experimentado o lo que pudo ser y no fue en su trayectoria académica. Todo ello, creo, lo hace ser un texto de fácil lectura, muy entretenido y sin desperdicio alguno. En el primero de los capítulos, la autora nos presenta el marco teórico referencial que inspira su trabajo y que da fundamento a su investigación. En este me parece encontrar 3 referentes clave. Los 2 primeros se ubican a nivel más macro y se refieren a lo disciplinar e institucional. Por lo que corresponde a la dimensión disciplinar está la propuesta de Holland y colaboradores que define a una disciplina como creadora de un mundo figurado, que incluye una serie de conocimientos, tradiciones, costumbres y rituales. Los interpretantes que se adhieren a esos mundos figurados son tales en la medida en que logran compartir su arsenal e imaginario cultural que los caracteriza. En lo que corresponde al institucional, donde aterrizan las disciplinas, a partir de las ideas de Becher, se entiende a las comunidades académicas que las trabajan como tribus, con su territorio correspondiente. Me parece que ambos referentes, en esencia, proponen entender a las disciplinas como mundos culturales, como auténticas matrices culturales generadoras de interpretantes de las prácticas académico-científicas y profesionales que les caracteriza dado su territorio demarcado en el concierto disciplinar. Pero ¿cómo es que los miembros ingresantes logran apropiarse y compartir de todos esos recursos y artefactos culturales de sus mundos figurados? De una manera más técnica podríamos traducir esta pregunta con la siguiente interrogante. ¿Cómo los participantes logran desarrollar ciertos saberes necesarios para ejercerlos de modo satisfactorio en escenarios profesionales y lograr así una práctica profesional satisfactoria? La autora añade lo que a mi juicio es el tercer referente clave y que juega un papel esencial en el libro, el cual parte de las interpretaciones más conocidas de la psicología histórico-cultural. De una de las más conocidas, la interpretación culturalista de los autores que se adhieren en un sentido amplio a la perspectiva de la cognición situada y de la participación intensa en comunidades. Por supuesto me refiero a Jean Leib, Etienne Wenger, Barbara Rogoff como los más destacados. Según estos autores, las disciplinas generan escenarios que pueden interpretarse como auténticas comunidades de práctica, en las que los participantes se sitúan en escenarios reales y pueden tener acceso de forma progresiva a artefactos, significados, sentidos y prácticas profesionales en su más amplio sentido, para compartirlos con quienes los usan con mayor maestría y luego poder apropiarse de ellos hasta lograr un dominio satisfactorio y transformar así su modo de participación e identidad, lo que indicaría una formación profesional conseguida. En el capítulo segundo se presenta de forma brillante y justificada cuál fue la estrategia metodológica cualitativa utilizada en el estudio de las comunidades de prácticas seleccionadas. En este capítulo se presentan las entrevistas a profundidad y las observaciones etnográficas como recursos estratégicos que le permitieron recabar la información esencial de los participantes de las comunidades, para luego detallar cómo se realizó su análisis por medio de una interpretación hermenéutica realizada a través de una espiral lectora resignificadora de los datos mediante sistemas de categorías desarrollados por vía inductiva de forma unplugged, es decir, desenchufado, ¿sí? Sin ningún tipo de programa o software de análisis, llámese SPSS, por supuesto, Dios nos libre, diría, ¿sí? Y mucho menos Atlas T o cualquier cosa de este tipo. Vale la pena comentar que así uno sigue a detalle, si uno sigue a detalle lo expresado en este capítulo, puede uno aquilatar la gran cantidad de trabajo invertido en el estudio realizado. Fíjense cómo lentifiqué mi lectura, ¿verdad? Porque de verdad es una gran cantidad de trabajo realizado. Un estudio cualitativo como el que nos presenta la autora, ¿sí?
merece pues un reconocimiento en ese sentido, porque realizar entrevistas a profundidad con varios de los participantes o informantes, hacer observaciones naturalistas varias veces las entrevistas, por supuesto, porque si son a profundidad eso es lo que se sigue, y luego hacer las transcripciones, hacer pues los registros narrativos, hacer el análisis, leer, descubrir categorías, volver a leer, resignificar estas categorías, identificar nuevos patrones, porque esto es lo que finalmente también nos dice la autora. Yo iba buscando una cosa y encontré otra, ¿no? Y esto es lo que pasa luego muchas veces en las espirales hermenéuticas de este tipo. Hasta me cansé nada más de describirlo. En los 2 capítulos siguientes, nuestra autora se dedica a presentar los pormenores de las 2 comunidades de práctica estudiadas. Un laboratorio de psicología experimental del campo de conocimiento, de ciencias cognitivas y comportamiento, y un centro comunitario de atención psicológica del campo de conocimiento en psicología clínica, ambos de naturaleza extracurricular. Se supone que en el primero los ingresantes obtienen un repertorio cultural para formarse en actividades de investigación, y en el segundo un conjunto de saberes culturales para su formación en la actividad profesional como terapeutas clínicos. Estos escenarios, al tiempo que ejercen sus labores científicas y su actividad profesional que les da sentido, fungen como escenarios de formación para los futuros psicólogos que se infieren en ellos. De forma artesanal y detallada nos describe y nos narra cómo trabaja cada una de estas comunidades de práctica, cómo acceden a ella los ingresantes, cuáles son las tareas que se les encomiendan de forma progresiva, qué papel asumen los responsables de los escenarios y los pares más o menos avanzados. Igualmente nos explica cómo se apropian de discursos, artefactos de diversa índole y otras cosas, y cómo se van integrando en distintos roles y prácticas legitimadas. Al leerlos, nos damos cuenta, desde la perspectiva de los participantes, los cambios subjetivos por los que transitan en lo cognitivo, en lo emocional y en lo actitudinal. Y por último, pero no menos importante, los cambios de identidad que también ocurren en estos mundos culturales. El capítulo 5 nos expresa un análisis reflexivo de la información presentada en los 2 capítulos anteriores. Y nos explica cómo ocurre el proceso de inmersión, apropiación, por medio de lo que ella llama la escalera de participación formativa, que puede actuar como una metáfora complementaria de la participación centrípeta de la periferia al centro, de la que nos hablan Leib y Wenger en su libro ya clásico de la cognición situada. La metáfora de la escalera de participación formativa pretende dar cuenta del proceso de inmersión como una actividad de apropiación progresiva del mundo cultural que caracteriza los 2 escenarios, y de cómo los participantes se engarzan en distintas actividades clave, apoyados y acompañados por la mediación social de los responsables y los pares. Esta escalera quizás no está explícita por los escenarios, pero llama la atención que sí está presente de modo implícito y que se trasluce precisamente por el análisis llevado a cabo por la autora. Otra metáfora que ella usa para llamar la atención y comprender la formación realizada en estos escenarios es la espiral de aprendizaje, asociada con ideas de Vygotsky, y que se plantea como un recurso explicativo para dar cuenta de los procesos personales de apropiación cultural y de cómo las experiencias pasadas de aprendizaje pueden sufrir nuevas interpretaciones en la medida en que se redescriben y reexplican en momentos posteriores, como consecuencia de haber ganado mayor experiencia dentro del escenario cultural en el que se participa. Finalmente, en las conclusiones, la autora toma postura a favor de la potencialidad explicativa de los 2 enfoques culturalistas neovigotskianos de la cognición situada y de los 3 planos de análisis del aprendizaje en escenarios culturales de las autoras estadounidenses ya mencionadas, al cual agrega, por cierto, el enfoque de los mundos figurados de Holland, del que ya se ha hablado en líneas anteriores. La potencialidad explicativa y comprensiva de este entramado teórico-conceptual se señala que podría ser de utilidad para desarrollar una propuesta educativa de formación, considerando el entretejido con otros 2 ejes, el desarrollo curricular y el mundo laboral.
Bajo su amparo, los estudiantes no solo deberán aprender contenidos conceptuales, sino aquellos saberes de alto valor profesional. Eso sí, dentro de los mismos escenarios profesionales, para que también logren participar y aprender dentro y desde las prácticas y las culturas profesionales auténticas. Si bien este paseo por el texto que he expuesto ha sido largo, creo que vale la pena haberlo hecho, pues considero que el texto sí que hace una contribución interesante a la formación profesional del psicólogo, que se incorpora a la discusión de esta problemática de la que se han ocupado otros autores en momentos previos. No obstante, me gustaría hacer algunos reparos a algunas de las ideas que ella nos presenta en su trabajo. El primero de ellos se refiere a no estar de acuerdo con la distinción que ella establece entre campos de conocimiento de la psicología, que de modo taxativo plantean que hay psicologías abocadas exclusivamente a tareas de investigación y otras a tareas de servicio profesional. Me parece que esa postura establece jerarquías epistemológicas disciplinares y relaciones de dependencia entre las psicologías, que estuvo presente y hasta cierto punto dio origen a la configuración de la propuesta curricular del 2008. Y me parece que no fue y no ha sido comprendida desde entonces. Por ejemplo, por lo que toca a la psicología y la educación, mi disciplina, me rehúso a considerarla como mera profesión de servicio. Más bien creo que debe ser entendida como una disciplina aplicada con autonomía relativa respecto de las otras psicologías y que debe ser conceptualizada como una disciplina que realiza simultáneamente actividades de tipo científico investigativo y de tipo profesional. Un segundo comentario me parece que debe plantearse hacia el futuro en términos de la posible traducción de los resultados de la presente investigación para el desarrollo de propuestas curriculares psicopedagógicas de formación profesional. Las comunidades de práctica estudiadas, por los datos que arrojaron, parece que funcionan con un mecanismo de relojero impecable, pues la escalera de formación profesional, sin ser explicitada por los miembros de las comunidades, es decir, sin ser tematizada por los responsables, parece que funcionan adecuadamente bien, de modo que a veces siento que lo que se está presentando en el trabajo es una búsqueda de la confirmación de lo que dicen los trabajos de Leif o Rogoff, cuando estudian otro tipo de escenarios o comunidades de práctica no necesariamente similares a las escolares. Dicho sea de paso, me resulta un tanto paradójico, así lo veo, que la comunidad de laboratorio, con una pedagogía implícita más de dejar hacer, más cercana a la dupla facilitación, aprendizaje por descubrimiento, pareciera que arroja una escalera más limpia, con mayor fluidez de apropiación cultural que aquella otra en la que los procesos de supervisión, participación guiada, son más exigentes y planeados. Son dos tipos de escalera de formación y para hacer una recomendación pedagógica, ¿cuál se elegiría y por qué? Podría decir también al respecto que eché en falta una comunidad de práctica donde las cosas no funcionaran como en las estudiadas, para saber qué diferencias existen y qué tipo de formación profesional se conseguiría en esta, de modo que nos arrojara más ideas para la conformación de propuestas que pudieran ser instauradas con todas las ventajas que la investigación aporta, cuando se reconocen los procesos y se tienen argumentos que auguran el mayor éxito posible. Un tercer comentario se refiere a que ya no creo que sea suficiente con presentar el conocimiento local de un escenario cultural. Como algunos, los puristas cualitativos, sostienen, por más exhaustivo y comprensivo, sin H, que ésta sea. Sin duda, el trabajo que nos presenta la autora parece querer ir más allá hacia la búsqueda de propuestas que mejoren la formación de estudiantes. Su grupo, en el que ha trabajado varios años, me consta, ha estado interesado en ello y busca rebasar la mera comprensión de contextos de práctica, como lo han demostrado en las múltiples publicaciones que ellos han producido. Porque sí que creo que tenemos que ir más allá. Como diría Engström, a través de sus múltiples intentos de sistemas de actividad y aprendizaje expandido desarrollados desde hace varios años, buscando encontrar propuestas que generen sistemas de actividad colectiva, léase comunidades de aprendizaje, que tengan un mejor funcionamiento que las ya existentes. Yo sé que el camino de la descripción a la prescripción es difícil, es complejo y que a veces causa resquemor, pero no cabe duda que es necesario. Enhorabuena, Marisol, y muchas gracias.
Lo tuyo. Lo mío va. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer para mí estar comentando el libro de la doctora Marisol de Diego, porque hasta que ya no lo vi por escrito, pues creo que fui por ahí sujeto experimental de la situación sin que me haya enterado, ¿verdad? Muchos años después, y eso no sé si es... está bueno que me haya enterado varios años después, ¿verdad? Si no, eso hubiese cambiado mis... puedo ver las ventajas y desventajas de esto, y creo que un poquito mi intervención va a ir girando en torno a eso, ¿no? Yo lo hice un poquito más informal. La verdad es que quise hacer un ejercicio un poquito reflexivo en torno a lo que nos propone la autora, pero también en torno a ciertos procesos académico-administrativos que estamos viviendo tanto en la profesión, pero en la facultad en particular. Y creo que la idea es que este ejercicio sea propositivo para tomar decisiones y que el texto nos sirva para esa mejor toma o esa más óptima toma de decisiones, ¿no? Entonces, algunas cosas las voy a leer porque sí necesito el referente, y otras, pues más o menos voy a improvisar dado lo que estoy leyendo. Hago primero una breve descripción general de lo que para mí implicó cada uno de los capítulos, el texto en general, y luego hago algunas precisiones en torno a lo que me pareció relevante e insisto que se puede retomar para hacer, como decía Marisol hace rato, mejoras o propuestas un poquito más óptimas del trabajo que se realizó. No quiere decir que no lo sea, pues, pero que pues todo es susceptible de ser modificado y por tanto perfeccionado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantó leer algo diferente a lo que comúnmente estoy acostumbrado a leer y hacer, ¿sí? Metodologías un poquito diferentes a las que uno a veces utiliza en su ámbito profesional, pero también en su ámbito de formación. Y bueno, pues sobre todo tratar de rescatar con esta metodología, pues esto que ella llamaba y que yo amplío como experiencias, vivencias, anécdotas, interpretaciones e imaginarios desde la perspectiva de los estudiantes, los directamente involucrados en estos procesos de formación. Y obviamente, pues también todo esto, todas estas experiencias, vivencias, anécdotas, imaginarios, entiendo yo que fueron también difuminados para la autora, ¿sí? Entonces, creo que hay este ejercicio de retroalimentación tanto en los participantes como quien hace la propuesta de investigación. Evidentemente, pues se abordan dos escenarios o dos comunidades de formación muy particulares, ¿sí? Muy particulares. Y obviamente, pues, una primera observación sería, pues, ¿por qué no fue exhaustiva? O sea, mi primera observación era, ¿qué pasa con los otros campos de conocimiento? Entiendo, en el propio texto mencionas que hay campos que tienen toda ya una trascendencia y toda una historia en términos de la formación en la práctica, situada en escenarios, algunos dicen en escenarios reales. Muchos decían por ahí si un laboratorio era o no era un escenario real, ¿verdad? Y pues obviamente que lo es, no estamos trabajando en la virtualidad. Pero siempre había esta pregunta, entonces yo decía, ¿por qué no fue exhaustivo? Entiendo, o sea, lo laborioso del asunto, con estas dos comunidades nada más, implicó un trabajo titánico, pero me brincó esa duda. Entonces siempre dije, fue porque son los espacios o comunidades que se dejaron, es lo que había, o si hay algún referente o una justificación conceptual más de fondo. Yo nada más de bote pronto pensaba dije, pues la decisión sería en que es el área o el campo de conocimiento con más demanda, ¿sí? Clínica es el área más demandada de los alumnos que están formando, y experimental es el área menos demandada. O sea, dije, nos fuimos como a los extremos, o hay otra razón de fondo. Ya Marisol tendrá oportunidad de platicarla en público o en privado, no pasa nada, ¿sí? Entonces yo, más allá de eso, de que si bien no es exhaustiva, obviamente sí el ejercicio nos presenta una serie de diferentes tipos de comunidades de formación en la práctica y cómo se van dando esta transmisión de saberes, de actitudes, de la propia formación, ¿sí? Entonces, un resumen general que intenté hacer de todo el libro. Decía yo, los dos primeros capítulos, pues básicamente nos van dando toda la justificación y cómo va a irse conformando esta metodología particular para abordar el problema en particular. El capítulo 1 básicamente se conforma de cómo
puedes clasificar estos grupos de formación, de haceres y saberes particulares, da la justificación de por qué se hace esa clasificación y obviamente pues nos da una repasadita del tipo de investigación que se ha hecho en estos campos en términos de la formación profesional, resaltando las diferentes formas y metodologías de abordarlo. Y el segundo propiamente pues nos explica de manera muy precisa y detallada pues cuáles fueron los procesos metodológicos y bajo qué premisas, tanto hermenéuticas como etnográficas, se iba a abordar los siguientes capítulos. Lo cual se esperaría generara una especie de nuevos significados, pues no sé, de nuevas interpretaciones narrativas a la luz de este tipo de metodología, pero a partir de la experiencia de los estudiantes, de los que estamos formando, ¿no? Entonces aquí parecería ser que el formador tiene un papel a la luz y a los ojos de los estudiantes, pues. Y obviamente, pues yo asumiría, y no sé si no se menciona explícitamente o valga ahí mi desconocimiento de ciertos temas, es que pues como este tipo de ejercicios generan una especie de metacogniciones o autorreflexiones que pues, obviamente reconstruyen los significados y objetos de estudio de los que están siendo parte en su formación, los propios estudiantes, ¿sí? Los siguientes 2 capítulos, pues básicamente es la experiencia que tiene tanto en un escenario o una comunidad de práctica profesional en términos de un laboratorio de investigación básica. Y el otro capítulo, pues obviamente lo hace en un centro, ¿verdad?, de atención psicológica en la comunidad. Obviamente las 2 comunidades abordan espacios representativos de formación, por lo menos en esta facultad. Cosa que también creo que no se podría hacer en cualquier otro escenario, en cualquier otra dependencia, en cualquier otra facultad que dé la carrera de psicología. Somos una particularidad. Tenemos diversidad de campos de conocimiento y eso hace, creo yo, rica y flexible la formación de nuestros egresados. Entonces, en ese sentido, pues, insisto que es algo que tendría que rescatarse. Obviamente también, insisto, vuelvo a acotar la duda, ¿verdad?, de qué fue lo que decidió la elección de esas 2 comunidades de formación. Sin embargo, sí quisiera acotar alguna cuestión en términos, sobre todo, de la comunidad a la cual pertenezco y a la cual, pues no represento, pero sí, quisiera hacer algunas acotaciones muy particulares que creo que enriquecerían el ejercicio más allá de las experiencias, de las representaciones, de la narrativa que los propios estudiantes tienen. Una particularidad que tienen estos 2 escenarios, por lo menos a la luz del plan de estudios que tenemos, es que parecería ser que en un escenario particular, en este caso el escenario de laboratorio de investigación básica, parecería ser que los alumnos llegan de manera voluntaria, ¿sí? Parecería ser que los alumnos realizan actividades como en la informalidad o en el dejar hacer. Efectivamente, puede ser un supuesto de ese laboratorio en particular, pero no lo es de todos. El plan curricular que tenemos, que se aboca efectivamente nada más a formación profesional de 5º a 8º semestre, asume que hay una serie de actividades que están vinculadas a currículum y que tienen que ver solamente con la práctica, ¿sí? Hay toda una serie de materias en esta área de conocimiento que se llaman talleres de investigación y básicamente la idea es ir formando a los alumnos en un quehacer de investigación de principio a fin a lo largo de estos 4 semestres. Y creo que ese ejercicio sería rico. ¿Cuál de esos supuestos, cuál de esas competencias que asumimos en cada uno de estos talleres se están viendo reflejadas en lo que los alumnos están reportando? No hay un ejercicio formal de eso. Formal en términos de, efectivamente, al final, quien termina un 8º semestre termina con un proceso de titulación o termina con un proyecto de investigación, no necesariamente que le sirva para titularse. No tenemos ese ejercicio y creo que este es un primer acercamiento que nos permitiría tener datos, si no precisos, sí datos muy generales, que insisto, podrían estar modificando la toma de decisiones de cómo es que estamos abordando este proceso formativo institucional, ¿sí? Esa es una acotación que creo que pues quien la vive y quien está ahí pues tendría por qué hacerla manifiesta. El otro ejercicio analítico más bien es una propuesta para enriquecer esos quehaceres que creo que en el texto se detectan.
es cómo estas actividades y productos que se desarrollan en estos escenarios, en estas comunidades, se pueden hacer recomendaciones más generales para que el ejercicio, pero sin perder esa frescura y yo digo esa ingenuidad en el buen sentido de la palabra. Para mí ingenuidad implicaría que los propios alumnos y los propios formadores en esos escenarios de formación van descubriendo nuevas ideas, van generando nuevos quehaceres, nuevos saberes, nuevas formas de formar, ¿sí? Y entonces, pues yo creo que el ejercicio no debería, la propuesta no debería de perder esa frescura, ¿no? Más allá de si podemos tener dato duro, ¿no? De eso. Yo sí hago la precisión, sí me gustan pues, aquellas metodologías que puedan ser mixtas, ¿verdad? Porque efectivamente, en la precisión del dato a veces perdemos la generalidad de todas estas anécdotas, de todas estas narraciones. Pero yo creo que podemos tener un ejercicio que vincule diferentes tipos de metodología, ¿sí? La otra cuestión interesante que a mí, ya en el espacio, en el otro espacio, en el espacio de formación en un centro comunitario, donde efectivamente los alumnos ingresan a comunidades, se van empapando de ciertos aspectos de la propia comunidad, van adquiriendo estas herramientas de formación que algunos dicen que son exclusivos de clínica, pero yo creo que se permean en todos los otros campos de conocimiento, que es cómo diagnosticar, cómo hacer una intervención formal, cómo supervisar ese diagnóstico, esa información, esa intervención, y cómo hacer también un ejercicio de evaluación, si el programa está siendo efectivo o no. Yo creo que eso lo comparten distintos campos de conocimiento, y entonces pues a lo mejor sería un poquito más fácil hacer el ejercicio con los otros campos una vez teniendo este referente, ¿sí? Efectivamente comparto la misma visión de Gerardo, que es seccionar así los campos de conocimiento implica que unos sean profesionales y otros sean exclusivos de investigación, ¿no? Yo creo que en todos los campos que tenemos, un poquito una propuesta de algunos programas que hemos implementado en la facultad tienen esa visión, que efectivamente la percepción social que se tiene hacia afuera de la facultad es que no solo ciertos campos son exclusivos de investigación, sino que la investigación se hace en todos y cada uno de ellos y que efectivamente tratamos de formar y de que vayan adquiriendo competencias en cada uno de esos campos, competencias que son profesionales y que obviamente pues sí se diferencian de acuerdo al campo. Pero insisto, creo que sí estamos formando o podríamos formar desde las distintas perspectivas, tanto investigadores como docentes y como profesionistas, ¿no? En un ejercicio integrativo de lo mismo. Bueno, ya en el análisis propiamente que la autora hace, su capítulo 5, donde integra pues todas estas reflexiones, todas estas narrativas, todas estas observaciones, todos estos imaginarios, ¿sí? A partir de esta metodología muy particular, pues efectivamente lo que resalta pues es el ejercicio que mencionaba Gerardo, este ejercicio o esta metáfora o esta analogía con la escalera formativa de participación. Es suficiente, la imagen dice más que 1000 palabras, pero efectivamente lo primero que resalta parecería ser que hay como una inversión en términos de las competencias y el grado de compromiso que se va teniendo. Porque sí, yo me quedaría con efectivamente dejar hacer solamente así sin ningún tipo en la informalidad o en el, no sé cómo llamarlo, parecería ser que genera una formación a lo mejor más rápida, pero yo no sé, no ha sido evaluado. Yo creo que eso tendría que ser evaluado de otra manera. Y también digámoslo así, la ganancia cognitiva en términos de formación, pero también en términos de conocimiento que va generando los dos tipos de comunidades, pues son totalmente diferentes. Entonces ahí sí me brinca porque pues uno diría, quisiéramos no que la formación sea homogénea, pero sí tener estas competencias genéricas, no importa si lo que estás haciendo es investigación o es un trabajo más en lo profesional en un centro comunitario. Entonces, pero bueno, es lo que salió. Y entonces, pues ahí no es que lo esté cuestionando, nada más es que pues sí brinca cuando uno ve las imágenes. Entonces, bueno, me resalta y retomo algunas de las conclusiones después de la metáfora de la escalera que a mí sí me movieron. Y yo creo que es algo que deberíamos de retomar en nuestro quehacer de formadores, y es que efectivamente a veces tú puedes dar cierto tipo de asesoría, cierto tipo de tutoría, cierto tipo de supervisión,
pero parece que es bien altamente valorado que lo des, no en la formalidad y en la rigidez de que se tiene que seguir un programa al pie de la letra, pero tampoco en la informalidad de que cada quien haga lo que quiera, pero simplemente que parecería ser que el mensaje o la interpretación que tiene, no importa si es en un centro comunitario o en un laboratorio de investigación básica, es que la recepción en torno a la calidez que quien forma tiene es altamente valorada, ¿no? La interpretación que los alumnos dan de eso parece que sobresale de muchas de las otras cosas. Evidentemente, pues también sobresalta y le dan un alto valor a este trabajo entre pares y pares expertos, que entiendo que también es algo, o es un eje rector en muchas de las propuestas que el grupo de Marisol y Manuel han tenido a lo largo de estos años, ¿no? Generar esa interacción entre pares exactamente igual a uno mismo, pero pares que son expertos, o pares que están ya terminando la carrera, o pares que ya están en un nivel de posgrado. Creo que genera y enriquece la formación de una manera que también no la hemos tenido como muy consistente. Yo insisto, creo que sí tendremos que tener una evaluación para ver si efectivamente los alumnos que han tenido esa experiencia se titulan más rápido, adquieren estas competencias profesionales de una manera más, o se insertan en el ámbito laboral de una manera más rápida. Y efectivamente, pues si la calidez y esta experiencia de pares se comparte y es altamente valorada, pues parecería ser que eso va generando una espiral de formación que tiene que ser obviamente sí analizada, pero también retroalimentada constantemente, ¿no? Con estos ejercicios. Entonces, yo termino mi intervención nada más con, insisto otra vez, retomar que la propuesta a mí se me hace altamente propositiva y puede ser implementada en los diferentes campos. Esperemos que Marisol o los grupos que vaya formando tengan la disposición y que sigan teniendo el ímpetu y las ganas de hacer eso. Sé que llevan mucho tiempo, sé que lo podemos hacer con distintas metodologías, y que más bien vayamos viendo, no esto nada más como una iniciativa, que efectivamente es altamente valiosa, pero es una iniciativa a lo mejor, es una inquietud personal, sino yo creo que debería ser una inquietud que vaya siendo más colectiva y más integrada con algunas necesidades que tenemos en términos de la formación, ¿no? Y que bueno, que eso pueda ser transmitido al 100% con nuestros estudiantes. Y la otra es que efectivamente eso pueda verdaderamente ser vinculado a currículum, porque la gran queja que hoy tenemos es que efectivamente las prácticas profesionales que hacemos en los escenarios de clínica, pues son voluntarias. Muy poco porcentaje tiene de verdad un valor curricular, no están enlazadas a alguna materia o a algún proceso de formación. En otras palabras, pues no hay un crédito explícito por eso. Y yo creo que eso le daría un alto valor a la formación. Yo invitaría nada más a que, pues sí, tratemos de generar estos diferentes campos y comunidades de aprendizaje, pues para tener un ejercicio profesional de más calidad y obviamente que pueda ser altamente valorado pues, por los propios involucrados, ¿no? No me queda nada más que dar las gracias por la invitación y felicitar ampliamente a la doctora Marisol de Diego. Muchas gracias. Comentarios, felicitaciones. Pues aquí, como lo dijo el director del escolarizado, yo estoy en el SUA y sí lo he visto que en el escolarizado son jóvenes 22 años promedio y pues nosotros pensamos que en el escolarizado llevan de la mano a los alumnos, ¿verdad? Y van más dirigidos y más determinantes y logran más. El hecho es de que aquí en el SUA pues también tenemos mucho acercamiento y los profesores nos dan motivación. Y también para mí tengo carreras técnicas y esta es la única profesional
y me pongo en el lugar, mejor dicho, soy empático en cuanto al mayor para el aprendizaje. Y aquí, pues el SUA nos da mucha facilidad y también nos motivan. Aquí incluso hay un profesor que realmente lo aprecio mucho también con el INICIE, el doctor Albuquerque, nos ha dado muchos tips de cómo mejorar el aprendizaje. Y también, pues ahora sí que pues el SUA es una oportunidad para nosotros que pues por edad o lo que sea regresamos, y por eso yo en lo personal regresé a tener la carrera de psicólogo, porque le doy una importancia muy grande, y para mí este es el ciclo de la psicología. Y por lo tanto, pues gracias a talleres aquí que me han dado, hay un programa de la gobernadora de la Ciudad de México, se llama Pilares, y ella está formando centros de apoyo a la comunidad. Y pues varias compañeras aquí, María Soltera se ha invitado y le van a intervenir en esos programas. Y como usted ahorita lo mencionó, la disciplina, la rigidez en una educación se puede dar, pero también nos dan flexibilidad. Y por lo mismo, pues ahora sí que estoy agradecido con la escuela. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero felicitarte, Marisol. Has tenido una trayectoria muy limpia, muy grande, y has crecido enormemente cuando eras estudiante de esta facultad. Y bueno, el libro demuestra este avance que has tenido, y me parece que las aportaciones son muy valiosas para tomarlas en cuenta en todo lo que es la formación práctica de los estudiantes en la facultad. Pero también tengo entendido que has continuado con esta línea de investigación en el doctorado, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que continúas esta línea de investigación y hasta dónde vas? Que ya es muy avanzado. ¿Qué has encontrado? ¿Qué novedades? ¿Qué hay que pueda agregar a todo lo que los presentadores nos hicieron favor de hacerlo en esta presentación de tu libro? De verdad, muchas felicidades, un abrazo y que sigan los éxitos. Gracias, Maru. Sí, pues desde el sexto semestre que tuve la oportunidad de tenerte como maestra, y pues sí, impulsó muchísimo, me acuerdo de la materia centrada en educativa, y creo que inspiró mucho también el quehacer y pues mi trayectoria. Creo que el tener profesores así inspiran y promueven mucho como que sigamos la formación. Y pues sí, el trabajo, pues sí, en sí comenzó desde la licenciatura, ¿no? El interés por la formación profesional y en escenarios de práctica. Y sí, ahorita en el doctorado continúo más o menos esta línea. Creo que un elemento que en la tesis de maestría y bueno, en el libro quedó pendiente era el cómo lograr conceptualizar esta relación entre estos escenarios, como la estructura o el contexto, o estas posibilidades formativas que quizás se reflejan más en esta metáfora de la escalera, ¿no? En términos de pues lineamientos que a veces son explícitos, por ejemplo en el caso del centro comunitario, ¿no? Del caso de la clínica, que pueden ser muy explícitos en términos de papel, ¿no? Escrito, ¿no? De la supervisión, los pasos a seguir, y que quizás en el laboratorio no estaban como escritos tal cual, ¿no? Pero que era como una tradición ya de muchos años, ¿no? de la investigación científica, de la formación de científicos, que va más o menos marcando esas pautas de cómo ir participando en estos escenarios. Entonces, bueno, cómo contar, sí, como con ese conocimiento del contexto, de lo local, de las tradiciones, o sea, comprender, ¿no? El escenario, pero a la par relacionarlo de manera estrecha con la propia experiencia formativa de los estudiantes, ¿no? O sea, que no se quedara como en conceptos como un poco aislados, que creo que en el trabajo del libro se da, de las emociones, ¿no? Por ejemplo, aspectos emocionales de la formación o aspectos relacionales de la formación,
sino buscar comprender que estos elementos emocionales, afectivos, relacionales, pues conforman parte misma de la situación de participación en estas comunidades, ¿no? Entonces, un reto pues teórico, conceptual y analítico para ahora el doctorado es ese, ¿no? Como lograr contar como con una unidad de análisis o con una aproximación que pueda hablar como de estos aspectos de manera relacional, ¿no? Sin dejar como abordar uno primero y luego el otro. Entonces es un punto como un reto. Y otro quizás sí es pues sí buscar la propuesta, ¿no? De, como acá mencionaban los doctores Gerardo y Oscar, de sí aventurarse a proponer algo, ¿no? O sea, sí es cierto que el trabajo de doctorado no sigue como esta línea de evaluación, ¿no? En términos de tener, no sé, como un ejercicio de pre y uno post, ¿no? En términos de comparar resultados, o sea, no busca como eso, no es un trabajo como de evaluación de programas, no es un trabajo que busque evaluar las características formativas de un escenario para los estudiantes, pero creo que sí es como momento en el que pueda yo aventurarme, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no? Desde la facultad, por ejemplo, o desde otros espacios formativos, otros espacios universitarios, en términos de qué proponer. Y pues sí, ciertamente vendrán pues los conflictos o las contradicciones, ¿no? De qué proponer, si elementos como curriculares delineados para todos los estudiantes, o hablar de propuestas quizás más abiertas, en la que un tema importante sea como la toma de decisiones de los estudiantes, su responsabilidad y asunción como de compromisos, sí, de responsabilidad en términos de ir definiendo su trayectoria formativa. O sea, creo que bueno, ahí es otro tema a explorar que me gustaría desarrollar en el doctorado, y que va de la mano con una propuesta de la profesionalización temprana, que pues sí tiene que ver con justo eso, ¿no? Hablar en nuestro caso de psicólogos en formación y no tanto de estudiantes de psicología, en términos de ir pensando en los colegas en formación como eso, ¿no? Como psicólogos que están aprendiendo una disciplina, se están apropiando de ella y que están trazando su propia trayectoria formativa. Pues bueno, ese es otro elemento que quizás se pueda profundizar en el trabajo de doctorado. Felicidades. Gracias. Bueno, pues Marisol, igual que me van las felicitaciones. Tuve la oportunidad de leer un artículo hace como 3 años, más o menos, tomarles más, no recuerdo una fecha, en donde bueno, hace referencia a este trabajo, y paradójicamente llegó aquí a partir de una doctora extranjera que retomas en tu trabajo, Cristina Erauski, o sea, leí muchas cosas de ella, y a partir de conocer a ella sé que tú también estás haciendo un trabajo similar, y teniéndote tan cerca aquí en la facultad, llego a ti a través de este artículo. Igual que el doctor Zamora, sí me causa la incógnita de saber por qué no tu trabajo se extendió a los otros campos, porque hubiera sido muy enriquecedor, por supuesto muy talentoso, como dijo el doctor Hernández, hacer este análisis de 6 campos, estudiantes psicólogos en formación, que igual me encanta el término que Cristina Erauski también lo utiliza. Hubiera sido pues sensacional. El campo al que pertenezco, educativa, muchísimos años, por supuesto, hubiera sido pues, muy enriquecedor para nuestro. Me encantaría charlar mucho más contigo. Ahora que sé que andas por aquí, aunque leí en tu artículo, no sabía que eras docente, incluso que estabas aquí haciendo el doctorado. Concuerdo también en lo que nos dice el doctor Molina en cuanto a que es una lectura que me parece que puede ser básica para los docentes y para nuestros estudiantes, es una forma de poder
llevar a la culminación de la profesión a todo nuestro estudiantado a través de pues, estos planteamientos, ¿no? De participar en una comunidad de práctica, pues con todo lo que implica conceptual, teórico y metodológicamente, creo que nos ayudará bastante en este momento en que estamos, tratando de ajustar, modificar, actualizar el Plan 2008, que en eso estamos, y que concuerdo con el doctor Fernández, Gerardo, o sea, creo que el Plan 2008 a lo mejor no se ha logrado comprender en su totalidad, porque justo plantea esto, tiene sus asignaturas teórico-prácticas, todos los campos, con esta visión de formar a los estudiantes o a los psicólogos en formación en escenarios reales, sea laboratorio, porque es una profesión, la investigación, sea en escuelas, sea en comunidades, etcétera, porque es enseñar a nuestros estudiantes lo que hacemos los psicólogos en el ámbito profesional, sea investigación o sea intervención. Ahí está, dentro del plan curricular 2008, estas asignaturas, solamente hay que recapturarlas, entender pues cuál es la punto de trabajo de estas asignaturas. Ahí rescataremos que la formación práctica sea curricular, porque así está planteado, y nuestros estudiantes pues salgan ganando, se forman como futuros psicólogos, adquieren los créditos que requieren y se forman en las competencias genéricas, porque aún tú vas a haber visto cuando en cada campo hay la especialización temprana, porque estas asignaturas están desde el quinto semestre, no les impide que si se desempeñan en otros campos puedan desempeñarse profesionalmente, porque lo fundamental está ahí dentro de esto, de la formación a través de todo el plan. Me encanta tu trabajo, me entusiasma muchísimo, te felicito y ojalá podamos charlar más en cortito con muchísimas cosas. Muchas gracias. Allá atrás, Cristina. Buenas tardes, maestra. Yo hablo desde parte de psicólogo de formación, no como estudiante, porque fui alumna de usted en cuarto semestre. Logré comprender y relacionar, porque el aprendizaje lo entendí que se logra a través de la relación, a través de la realidad. Y justo esto que comenta el maestro Gerardo, de que ya no hace tanta falta como esta parte de los puristas, puristas cualitativos, ahí como que no me queda muy claro, pero traté de relacionarlo. En cuestión de las interpretaciones, que usted invita a las interpretaciones histórico-culturales y la importancia de ellas, que primero hay que como dejar bien claro que muchos todavía hasta en octavo dicen estoy estudiando psicología y finalmente somos psicólogos, eso yo me enteré en quinto semestre, que somos psicólogos en formación y que ahí es como un concepto que dice mucho esta separación de estudiantes de psicología y psicólogos en formación, que es un concepto que usted invita a debatir, a entender y a introyectar y a analizarnos cómo estamos viéndonos. Si soy un estudiante de psicología, desde mi argumento es como si estuviéramos fuera de, como todavía no estoy invitado a formar parte de este campo de conocimiento, todavía soy un newbie en estos temas. Y más bien tenemos que entrar de lleno a este tema para poder entender que estamos en formación y que estamos dentro, no desde fuera. Y lo mismo pasa con el ejercicio de la práctica profesional. Se tiene por entendido que en su libro se toman en cuenta solo dos escenarios, que es clínica y experimental. Y como psicólogos en formación, pienso que también es totalmente fundamental considerar que estamos ya inmersos en un escenario que se llama la sociedad. Y somos psicólogos en formación, que nuestro campo se llama sociedad y es la cotidianidad y es estar como bien robustecidos
en esta integración en nuestra formación. Y algo que comentábamos en una de las clases que ahorita tenemos con la maestra Gabriela es la importancia, la propuesta que es la importancia de la influencia de pares expertos, y que como psicólogos en formación lo estamos viendo, pero es como la frase de estás viendo y no ves. Lo estamos viendo, la importancia que tiene, pero no la tomamos en cuenta y no hay como una vinculación curricular. Porque es como que hasta que se pone esta vinculación curricular que le damos la importancia, como que no nos gusta hacer muchas cosas gratis. Ah, pero si te ponen una palomita en el historial académico, ay, sí, ¿dónde me apunto? Pero es una importancia, la de pares, mismo la teoría de Vygotsky lo dice, pero como que nada más se nos olvida. Bien, gracias por su aportación, gracias por sus enseñanzas, lo hablo desde psicóloga en formación, porque estuvo siempre atenta a mis correos, se me contribuía a mis trabajos, no eran unos trabajos olvidados, me contribuía, me regresaba, era una comunicación, no era solo información, sino era, está bien el video, pero te faltó tal constructo. Eso es súper importante para nosotros como formación. Gracias, maestra. Sí, había un comentario. Sí, bueno, pues buenas tardes, igualmente muchas felicidades, maestra. Marisol, hablo desde estudiante, desde psicóloga en formación, porque también fui estudiante de no sé qué semestre, pero también estuve contigo, Marisol. Me dio mucho gusto haber tenido esa oportunidad de entrar en esa cátedra. Y bueno, en cuanto al libro, no tengo todavía el tiempo por conocerlo bien a bien, solo los comentarios que han mencionado, pero me parece que es algo muy importante, es un avance, inclusive epistemológico, me atrevería a decirlo, en cuanto a abordar el mismo objeto de estudio dentro de la psicología, ¿no? Ese campo más abierto, más flexible, que permite indagar con una visión interdisciplinaria o interdisciplinaria. Creo que eso enriquece mucho el trabajo del mismo psicólogo en formación. Asimismo, creo que la forma, y bueno, está todo relacionado, porque en la medida en que vemos el objeto desde esa mirada, también vemos otra forma de relacionar en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, al educador con el educando, ¿no? Entonces eso me hace pensar que definitivamente rompe ciertos o algunas partes de paradigmas o tradiciones, diríamos, desde la misma evolución de la psicología, desde la historia de la psicología, cómo ha sido su devenir y todo esto, pero creo que esto es un avance, y como bien ya lo comentaban los ponentes, creo que es importante ver que no se quede solamente en el libro, sino la misma practicidad. Y bueno, esto se hablaba del currículum, es cierto, pero a veces el currículum oculto también es difícil de poderlo, pues en cierta forma descubrirlo, ¿no? Como hace, en un momento dado dijiste, es que en la práctica se ven cosas que aunque no esté en papel, se hacen, ¿no? Es cuestión de que hay una formación ya muy pues de historia, que cómo romper, pues justamente con desde mi punto de vista, a través de esta práctica que podemos ir haciendo desde los mismos estudiantes, pero también desde los mismos docentes. Creo que esto no está aislado, como bien lo decías, y sí tenemos todos que ir como que poco a poco pues abrir ese otro campo de estudio, ese otro campo de investigación que nos permita avanzar y muchas veces que ha sido también un problema para poder desarrollarnos profesionalmente en el campo de investigadores, psicólogos particularmente. Y pues muchas felicidades, es todo lo que te mi parte. Muchas gracias.
Yo tengo dos preguntas para la mesa, a ver si alguien me puede responder. Desde su opinión, ¿qué le falta a la Facultad de Psicología para seguir construyendo espacios de prácticas? Tomando, bueno, ahorita el libro menciona, ¿no? Para llegar, por lo que se expone de las anécdotas que están ahí, para llegar al laboratorio de investigación, tuvo que conocer a un amigo que a lo mejor me invitó, o tengo que conocer y tomar clases con el maestro para poder llegar a él, o en el caso de clínica, pues como lo comentaba el doctor, es Oscar, que igual es como voluntario y andar buscando, ¿no? ¿Cómo se pueden construir esos espacios donde esté como a la difusión y uno pueda llegar con un acceso más fácil que andar como, insisto, como si tuvieras ahí el conecte para que pudieras ingresar ahí? Y la otra pregunta es, ¿cómo, bueno, también creo que va relacionada en ese punto, ¿cómo podemos llegar con ustedes, con los docentes, con ustedes en específico, para seguir haciendo investigación o haciendo estas prácticas, o esto que a lo mejor que están ahí en estas anécdotas, cómo uno se puede acercar a que no solamente sean los chicos que estuvieron ahí, ¿no? Sino sea un espacio para todos y sea accesible? Gracias. Es que no oí la segunda, si la quieres resumir nada más brevemente. La segunda parte, si la quieres resumir, la segunda pregunta. Por ejemplo, con ustedes, ¿no? Si uno se quiere acercar a hacer, o sea, saber qué están haciendo en investigación, cómo uno se puede acercar, o sea, ya pidiendo currículum, o igual tenemos que tomar clases precisamente con alguien con el que tenga un interés, o en este momento cómo uno agarra y se puede acercar para hacer la práctica, sí. ¿Quieres su contexto? Bueno, o sea, voy a externalizar mi punto de vista, no quiere decir que te conteste necesariamente, ¿verdad? Bueno, yo señalaba cuando hice lectura a mi comentario que estos dos escenarios de práctica que se habían estudiado, el laboratorio de ciencias cognitivas y el comportamiento y el centro comunitario en psicología clínica, eran extracurriculares efectivamente, o sea, que esto quiere decir que no estaban pues en sí mismas como propuestas dentro de la planeación curricular que se sigue en la Facultad de Psicología, y que por tanto el ingreso a ellos sí era de esta manera, así pues como tú dices, por tener un conocido, porque fue mi maestro, sí, porque me interesa un poco lo que hace y voy y me acerco, y efectivamente esto es un poco como se señala en los capítulos del libro, ¿no? De una manera un tanto informal. Ahora, evidentemente, como se señalaba, aquí hay escenarios de práctica institucionalizados, curriculares de las distintas áreas, ¿sí? Con mayor o menor tradición en unos casos y en otros, ¿no? Y bueno, sería interesante, quizás yo creo que un poco a eso se refería la maestra Cecilia Morales, que se acaba de salir, de haber estudiado estos ya más institucionalizados, más curriculares, para ver qué es lo que ocurre, a ver si se parecen o no se parecen a estos escenarios, ¿no? A ver si por tener más formalidad, pues a lo mejor se restringe, pues no sé, la escalera de formación o la espiral de aprendizaje, porque aparte pues están seccionados en semestres, porque aparte tienen que ser objeto de evaluación, porque aparte tienen sus objetivos particulares, porque muchas veces además el maestro de prácticas cambia de semestre a semestre y todo esto, ¿no? Bueno, evidentemente sí, yo a eso es a lo que me refería cuando señalaba que efectivamente el grupo de donde Marisol ha estado y que aquí tiene a uno de sus máximos representantes con el doctor Juan Manuel, pues se ha abocado a hacer propuestas un poco más allá, con fines un tanto propositivos, de tratar de desarrollar esta idea, ya no del estudiante de psicología, sino del psicólogo en formación, desde momentos tempranos de ingreso a la carrera, pues para tratar de generar pues algo un poco más que pudiera actuar como modélico para institucionalizarse e instaurarse dentro de las propuestas curriculares.
Tenían un libro que se llama Andamios Curriculares que pues presentaron experiencias de esa índole, de ese tipo. No es tan sencillo, ¿sí? Porque yo creo que cuando tú estudias esta comunidad informal, ¿no? Donde hay un responsable, donde hay pares ahí, más avanzados, menos avanzados, donde hay tareas, primero informales, que luego van teniendo, no hay nada escrito, todo es implícito, yo decía, y se va haciendo explícito precisamente gracias a la investigación de Marisol. Es cuando uno entiende cómo hay una escalera de formación y de apropiación, pues de los mundos figurados, de las culturas que tiene cada uno de los escenarios, se va dejándose explícito precisamente por la indagación que se hace. Pero cuando uno trata de trasladar esto y ponerlo en el plano institucional, dentro de semestres particulares, en escenarios, ¿sí? Pues múltiples, porque hay que tener en cuenta que se trata de escenarios, sí, de clínica, y no uno solo, sino varios, de educativa y lo mismo, y del trabajo, y etcétera, sucesivamente cada una de las áreas. Cuesta un poco de trabajo. Sin embargo, no creo que sea imposible. Y eso es a lo que me refería de pasar de la descripción a la prescripción, ¿sí? Yo creo que el trabajo que nos presenta Marisol, junto con otros trabajos que han hecho en el grupo de Andamios Curriculares, ¿todavía se llama o ya no se llama? Todavía, ¿sí? Pues, y más otros que seguramente existen, las mismas experiencias que dentro de los claustros se han desarrollado desde hace algunos años, pues se puede llegar a una propuesta de formación en la práctica, pues más mejor estructurada, ¿no? Que por supuesto exige también una serie de requisitos de planeación y requisitos curriculares bien establecidos, como a lo que se refería el doctor Zamora hace un momento cuando él participó, o sea, plantear objetivos, plantear momentos de evaluación. Tiene que haber necesariamente, porque pues a final de cuentas este psicólogo en formación tiene que tener un cierto aval institucional, y la institución está encargada de demostrar que es competente, ¿no? Y que por tanto, y bueno, para demostrar que es competente, pues por supuesto tiene que ser objeto de evaluación también, porque no todo puede pasar, ¿no? Entonces sí cuesta un poco de trabajo. Sí creo que hay por supuesto formación en la práctica en los distintos departamentos ahorita en este momento, y bueno, algunos se parecen, sí, a estos escenarios que estudió Marisol, pero creo que hay otros que no se parecen, ¿no? Y ahí había que ver si a lo mejor una propuesta como esta que hace en su texto Marisol, pues qué tanto podría enriquecer a aquellos que no se parecen, pero que se ha demostrado que sí, cuando egresan de esas comunidades de práctica, pues desarrollan ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertos saberes, usan ciertos artefactos que les permiten, sí, acercarse al mundo figurado que distinga al campo de conocimiento, a la disciplina en particular, ¿no? Pero es que es otra índole, o sea, son informales, entras, sales, no son tantos, ¿no? No sé cuántos estaban en el laboratorio de experimental del profesor Arturo Silva, como creo que es un seudónimo, ¿verdad? Sí, bueno, pero ya me la estoy oliendo de quién se trata, ¿no? Entonces, bueno, no eran tantos, y aquí cuántos se manejan, cuántos estudiantes en la facultad. Creo que sí se plantean varias cosas que primero, el trabajo nos anima a pensar, a repensar, ¿no? Pero luego la traducción así inmediatamente a la institución, creo que sí, no es tan sencilla, no es tan simple, pero que enriquece y que nos hace reflexionar lo que estamos haciendo en este momento para poder mejorarlo, creo que sin duda. Y esa es la aportación que yo creo que merece la pena destacar del trabajo de Marisol, que es una aportación para que nosotros repensemos la formación, ¿sí? Claro, que fácilmente traducible, me parece que no es tan fácil. Que hay que pasar de la descripción a la prescripción, ¿no? Yo decía, y causa resquemor, yo decía, y no es tan sencillo. Y algunos dicen, bueno, si finalmente yo nada más describo, hay quien prescriba, a ver quién, ¿no? Pues sí, claro, porque no es lo mismo, ¿no? Bueno, digo yo.
Sí, perdón. Bueno, digo, es básicamente nada más para acotar un poquito la pregunta es, ¿cómo le hace, no? ¿Qué le recomendarías a algún alumno si quiere insertarse en algunos de estos comunidades, no? Entiendo yo así la pregunta. ¿Cómo le haría? Pues, hijo, la facultad tiene esa bondad, todo el mundo habla de la flexibilidad que nuestros alumnos tienen aquí, del currículum que tenemos. La verdad es que efectivamente, pues depende, en primera, pues que el alumno se haga la pregunta, ¿qué quiere? ¿Cuál es su plan de vida y carrera? ¿Cuál es la trayectoria que quiere trazar? ¿Cuál es el campo en el que se quiere insertar? Entonces uno los clasifica en campos, pero cada uno de esos campos a su vez tienen pues distintas líneas de trabajo, de investigación, de especialización. Entonces creo que tenemos mucho, pero efectivamente el alumno tiene que hacer ese ejercicio, ese ejercicio de qué es lo que quiere. Y una vez que hace eso, yo diría efectivamente, tenemos ahora sí ya la restricción, ya no la bondad, de que sí hay campos que efectivamente tienen muy claramente definido cuáles son esos espacios de formación profesional en la práctica que están vinculados a currículum, pero hay otros que no, que lo tenemos o que lo tienen muy difuminado y entonces ahí pues sí a lo mejor los alumnos necesitan cierto tipo de orientación. Nada más como para, decía Monsiváis siempre, para documentar el optimismo. Tenemos, creo que se apagó esto, pero sí me oye, ¿no? Los espacios de formación en la práctica en clínica, todo esto que manejan nuestros centros, tanto externos como el interno que hay en la facultad, al menos al semestre está atendiendo promedio entre 500 y 600 alumnos al semestre. Y todos esos alumnos, o todos esos psicólogos en formación, llegan de manera voluntaria. Casi la gran mayoría de los programas que tenemos no están vinculados a currículum, en esa área en particular. Hay una demanda, una alta demanda, ¿no? Se quieren formar, pero efectivamente lo único que les es voluntario el asunto, sí hay muchos espacios, y luego lo que hemos tratado ahora de formalizar es tener una serie de lineamientos mínimos, ¿verdad? Para que estos espacios donde los alumnos se están formando, pues puedan tener algunos criterios mínimos de inserción. Y hay otros espacios que aparentemente parecerían no estar vinculados a currículum. Todo el trabajo que se hace en los laboratorios de investigación básica, uno diría sí, a lo mejor los alumnos llegan de manera igual voluntaria, informal, porque un amigo los invitó. Pero no, pues esas áreas tienen de hecho estas materias que se llaman taller de investigación, que tienen muchas horas de práctica, 10 horas de práctica que están vinculadas a currículum y que a veces eso no se ve reflejado pues porque no tenemos certeza si de los alumnos que llegan a estos espacios de formación efectivamente van a cursar esa materia o en realidad llegaron de manera voluntaria o por invitación. En conclusión, creo que tenemos diversidad, ¿verdad? Tenemos dentro de toda esa flexibilidad, pueden llegar de manera voluntaria, dentro de todos esos campos y líneas de conocimiento y de investigación, pues hay de dónde elegir. Nada más bien es que los psicólogos en formación se hagan la pregunta, ¿verdad? De cuál es pues esa trayectoria que quieren seguir. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta, pero Primero agradecerte de lo que es este regalo, porque creo que en la parte de la docencia es muy necesario y muy importante lo que nos gusta la docencia, porque creemos que nos buscará por mucho tiempo, pero que seguimos actualizando con más capacidad. Muchas gracias, creo que es un trabajo muy bonito. Segundo, creo que la propia cultura de la facultad en términos de esto no está solo en esos espacios de formación. Ahorita que escuchaba la participación, creo que es un mito urbano eso de a mí me conectó mi amigo que conocía. Hay diversos espacios en los que se pueden acercar y hay muchos que ya, si bien no están institucionalizados, y creo que bendito que Dios que no estén institucionalizados, porque a veces se pierde la frescura en eso, pero está el propio PT que te acerca de inicio y que es abierto con ciertos límites, pero bueno, pues hay grupos y demás. Está algunas cosas que perdón por la autocomplacencia, como la propia Semana del Cerebro, que te acercan a estos espacios, no solo de investigación, sino clínicos también, y no se necesita ser amigo de nadie para acceder a esos espacios, ¿no? Creo que sería interesante estudiar esta cultura en donde cómo se abren esos espacios, cómo te enteras de que existen estos
espacios y cómo te acercas, porque al regresarnos esos resultados a quienes de una u otra manera estamos organizando esos sitios, pues también desde la parte como administrativa nos empieza a dar lucecitas de cómo hacerlo para llegar a quienes queremos llegar, que no es a nuestros alumnos más inmediatos, sino a toda la comunidad. Lo segundo es justamente la pregunta, ¿cómo volver institucional algo que es como esto sin perder la frescura que te da el poderte mover como en diversos espacios en un currículum que bueno, que tiene que ir marcado por semestres, por áreas, etc., ¿no? O incluso pensar si tiene que ir marcado así. No sé, estoy siendo como abogada del diablo, porque me toca estar de los dos lados. Y lo tercero es, pues más bien, dónde se toma turno para que pueda, por ejemplo, el grupo en el que yo trabajo, poder ser evaluado, mirado desde estos ojos que ustedes tienen, porque nosotros al menos sí queremos que nos regresen esa oportunidad. ¿Qué estamos haciendo y qué estamos logrando? Para cosas. Así que gracias. Quizás, bueno, comentar, bueno, todos los comentarios y preguntas que se han hecho, y ya también con la doctora Olga, también, pues sí son, creo que es el dilema que hemos tenido en andamios curriculares, que lo hemos dialogado mucho, ¿no? El tema de institucionalizar o no, por ejemplo, el programa de escenarios formativos, ¿no? En el que estuve trabajando mucho tiempo, el propio programa de acompañamiento entre iguales, la codocencia, es decir, todos estos proyectos formativos, tanto para alumnos y profesores, institucionalizarlos o no, y si sí, ¿cómo? Creo que un elemento fundamental es como el que mencionaba el doctor Zamora, ¿no? El no perder esta diversidad o como la flexibilidad que se pueda tener en la formación y que va de la mano con el propio proceso del psicólogo en formación de ir trazando su trayectoria formativa, ¿no? O sea, si lo institucionalizamos solamente, ¿no? y trazamos una vía, ¿no? De, bueno, por ejemplo, que primero el alumno esté participando en un laboratorio porque, bueno, es dentro de la facultad, puede ser como un abrigo académico, ¿no? Para el estudiante y que posteriormente, no sé, vaya a estos centros comunitarios que tiene la facultad, participar en actividades de psicoterapia o atención psicopedagógica, y como trazando una especie como de micro a macro, ¿no? Y luego que posteriormente pueda participar en alguna institución particular o pública, ¿no? Un hospital, una institución donde, no sé, trabaje elementos de corte laboral, organizacional. O sea, es decir, trazar esa vía, ¿no? De lo micro a lo macro, tener justamente, ¿no? Escenarios y prácticas correlacionadas con los contenidos del currículum, que son, pues sí, no se resuelve fácil, creo. Algo que he estado pensando y creo que sí puede trabajar la facultad es en tener la oferta, ¿no? Tener estos acuerdos con instituciones, acuerdos con psicólogos, profesionistas en estos espacios en donde el intercambio sea pues verdadero, ¿no? O sea, no solo como en términos de abrir el espacio y que los estudiantes vayan, sino buscar de alguna manera un centro, un conjunto de profesores y estudiantes que puedan acompañar a estos estudiantes que se insertan a otros espacios, sobre todo quizás pensándolo más en los externos, ¿no? La facultad. Es decir, cómo planear, ¿no? Esta institucionalización de tal suerte que, pues uno, que no sea como dejar como un tanto perdidos, ¿no? A los estudiantes, también fomentar como el diálogo con las instituciones y que, pues eso, que esté abierta, ¿no? O sea, que todos los estudiantes que quieran hacerlo lo puedan hacer, porque sí, en estos dos espacios que se abordan en el libro,
¿no? Pues sí, en los laboratorios, pues no son laboratorios enormes, ¿no? O sea, no es que los jefes de laboratorio digan, no, yo solo acepto a 2 porque quiero, sino realmente las condiciones de los laboratorios, pues, son así, no pueden ingresar 10 estudiantes, ¿no? A hacer práctica, ¿no? En el caso de los centros comunitarios, pues sí hay una convocatoria, ¿no? Que se lanza para hacer estas prácticas y a veces pues sí el cupo se llena y ya los estudiantes que se enteraron después o que metieron como su solicitud después, pues ya no pueden ingresar. Entonces, bueno, ir garantizando que todos los estudiantes que quieran realizarlo, bueno, lo pudieran hacer. Y pues sí, es cuestión de reflexionar y repensar como entre todos los campos, ¿no? Cómo coordinar estas prácticas con el currículum y sí tener presente como esta posibilidad o este ámbito de lo no institucionalizado, ¿no? Como posibilidad también de crecimiento y de formación. Y bueno, nada más contestar quizás, porque sí había como preguntas desde la mesa y acá, como en el términos de la elección, ¿no? De por qué el laboratorio y por qué el clínico. Quizás son, bueno, en la investigación yo creo que se van como entretejiendo entre elementos personales, elementos teóricos, metodológicos, ¿no? Entonces, bueno, uno sí ciertamente fue como el acercamiento con los responsables de estos espacios, ¿no? A través del programa de escenarios formativos, la cercanía con ellos. Y sí quería tener como esta aproximación, sí, la psicología clínica es como quizás la más conocida en términos de la cultura, ¿no? O sea, se dice psicólogo y muchas veces con más lo que se relaciona es con la clínica. Y muchos de los estudiantes ingresan a la facultad como con esa idea, ¿no? De formarse como clínicos, entonces consideré que era como un campo a indagar. Y pues creo que este es más personal, ¿no? Como el interés por los estudios sobre científicos. Gracias. Los estudios sobre científicos que, bueno, sí, ciertamente no solo son científicos los que usan bata, ¿no? Pero creo que me atraía esta ciencia, ¿no? Más vinculada como a las ciencias naturales, ciencias biológicas, no sé, como tradición, ¿no? Me atraía como conocerlo y que finalmente también me atraía la idea de pensar a los psicólogos como en esta parte o en este ámbito científico, como esta forma particular de ser ciencia, en términos de si se reconocían o no como psicólogos, ¿no? O cómo se apropiaban del ser psicólogo y también de hacer esta investigación, que muchas veces, o por ejemplo las neurociencias, ¿no? Era como pensarlos, ¿no? Como, bueno, cómo se sienten sí psicólogos o cómo ven a la psicología dentro de las neurociencias. Entonces era un tema que me interesaba y bueno, por ese lado fue que tomé también la decisión y que pues sí, ciertamente quería explorar como estos escenarios que quizás tienen como una estructura de las prácticas más diseñada, ¿no? En términos de, bueno, la supervisión en clínica, ¿no? Es como muy conocida incluso como las fases, ¿no? Y en el caso del laboratorio, pues no encontraba yo como, pues sí, publicaciones que dijeran, ¿no? Bueno, primero fase 1, fase 2, el papel del científico en formación 1, tal, ¿no? Entonces quería explorar, bueno, cómo se construía esta formación. Y que, bueno, sí, ciertamente creo que se puede ampliar muchísimo, ¿no? Y conocer otros campos de la psicología y que, bueno, concuerdo con el doctor Hernández, ¿no? O sea, no es tajante, ¿no? La división entre quienes hacen investigación y quienes no, o quienes hacen ciencia y quienes no, ¿no? Creo que también es muy interesante abordar las investigaciones desde de las ciencias sociales y cómo pues se va construyendo también una identidad, ¿no? del científico social, ¿no? Desde la psicología educativa, la psicología social o comunitaria y la propia investigación que se hace en la clínica, ¿no? Pero bueno, creo que también es como un tema a desarrollar e ir como corrigiendo, ¿no? En el trabajo de doctorado, como no tener estas divisiones tajantes, ¿no? Pues en nuestro campo que es tan diverso, ¿no? La psicología y tan enriquecedor.
agradecemos mucho su asistencia, los comentaristas, el doctor Hernández, el doctor Zamora, el maestro Molina. Marisol, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.